en el capítulo 11. Alabado sea el nombre de nuestro Dios. Carta a los Hebreos, capítulo 11. Y estaremos leyendo del versículo 1 en adelante. La palabra del Señor la leemos honrando al Padre, honrando al Hijo, al Espíritu Santo, y a su letra dice: es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas, y muerto aún habla por ella. Por la fe Enoc fue traspuesto para no ver muerte, y no fue hallado porque lo traspuso Dios, y antes que fuese traspuesto tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Señor, te damos gracias nuevamente, Señor, en esta tarde. Gracias porque nos permites acercarnos a ustedes. Nos permites, Señor, reunirnos en este lugar y juntos poder leer tu palabra. Gracias por esa bendición que nos has dado, Señor. Bendición que otros, Señor amado, no la tuvieron, Señor, al igual que nosotros. Gracias por tu palabra escrita, Señor. Gracias por guardar, Señor, de ella, por reservar, Señor, lo que usted expiró a través de su Espíritu. Gracias, Señor, por permitir que tu palabra llegara a nuestras vidas, porque hoy podemos, Señor, edificarnos. Hoy podemos, Señor, crecer en el conocimiento acerca, Señor amado, del Dios a quien nosotros adoramos. Hoy podemos mirar lo que usted pide, Señor, de sus hijos. Gracias por el buen consejo. Gracias, Señor, por la exhortación. Gracias por el consuelo. Gracias por las promesas que encontramos en ella. Mi alma te alaba, te glorifica en esta hermosa tarde. Pedimos, Señor, en esta hora que su nombre se glorifique en cada vida, en cada corazón. Que tu palabra obre, Señor, que tu palabra ministre nuestras vidas. Y, Señor, y que quede guardada en nuestros corazones. Que no sea por un momento, Señor, sino que la guardemos, que la atesoremos ahí, Señor, y que meditemos en ella durante la semana, durante las noches, Señor. Que meditemos en lo que usted ha hablado a nuestras vidas, Señor, durante las reuniones en este lugar. Te damos gracias, gracias sea su nombre glorificado. Amén, Señor, y amén. Puede tomar su lugar, hermanos, en esta hermosa y bella tarde. Gloria a Dios. Estaremos, hermanos, continuando con la doctrina de la fe y mirando, hermanos, los ejemplos de fe que este capítulo menciona. Hombres, hermanos, que tuvieron una fe impresionante, una fe ejemplar, una fe, hermanos, que hasta el día de hoy podemos ver que se habla de ellos y se nos invita a creer como ellos lo hicieron. Alabado sea el nombre de nuestro Dios. Vemos, hermanos, en este capítulo encontramos el significado de la fe, que es la seguridad de lo que se espera, que es el convencimiento de las realidades de las cosas, hermanos, que no se ven. Y aquí el escritor, inspirado por el Espíritu Santo, nos está enseñando acerca de esta doctrina que es de vital importancia para nuestras vidas, hermanos. Amén. Es importante para nuestras vidas esta doctrina. Necesitamos tener esa seguridad, necesitamos tener ese convencimiento
en las cosas que esperamos, en las cosas, hermanos, que no hemos visto, pero por medio de la fe podemos, hermanos, dar por hecho que son una realidad. Y el escritor habla acerca de hombres, hermanos, que no tuvieron los mismos privilegios que nosotros tenemos, hermanos. Toda la revelación de la doctrina, hermanos, de la redención, de la salvación, estos hombres no la tuvieron con claridad. No se les fue revelado con claridad a ellos. Solamente ellos sabían de que había una promesa dada, hermanos, a los primeros padres. Había una promesa, y esta promesa se había dado a conocer oralmente de generación a generación, y ellos aguardaban esta esperanza. Ellos creían en esta promesa, y mediante esa fe se mantenían, hermanos, esperando en la redención de Dios, hermanos, en sus vidas. Alabado sea el nombre de nuestro Dios, tal y como lo hizo Abel, hermanos, tal y como lo hicieron estos otros hombres que el capítulo habla. Y en esta tarde el versículo 5 habla de un hombre llamado Enoc, un hombre que es, hermanos, también un ejemplo de fe. ¿Quién es, hermanos, este Enoc? Por lo que nosotros conocemos en el libro de Génesis capítulo 5, verso 19, hermanos, en adelante, vemos que Enoc era hijo de un hombre llamado Jared, y también era padre de un hombre llamado Matusalén. Es importante, hermanos, mirar de que estos hombres eran hombres igual, hermanos, que nosotros. Procedían también de carne. Habían sido engendrados también por hombres humanos. Ellos mismos también habían procreado familia. Y es lo que el versículo 19 del capítulo 5 de Génesis nos dice. Habla acerca del padre de Enoc, este hombre llamado Jared. Habla acerca, hermanos, de Enoc, y habla acerca de Matusalén, el hijo de este Enoc, quien engendró cuando él tenía 65 años. También vemos que este nombre de Enoc, hermanos, aparecen, o estos tres nombres, tanto Jared como Matusalén como Enoc, aparecen en la genealogía de nuestro Señor Jesucristo. En Lucas capítulo 3, versículo 37, vemos que estos tres nombres que nosotros miramos en Génesis están ahí, hermanos, en la genealogía de nuestro Señor Jesucristo. Ellos fueron parte, hermanos, de ahí viene la descendencia, ya que ellos venían de Adán, de Sed, y viene, hermano, la descendencia, y de esa descendencia fue que Dios reservó, hermanos, Dios guardó para que siempre hubiera alguien, hermanos, que se guardara, que hubiera alguien que creyera en su nombre, para que de esa descendencia viniera su Hijo Jesucristo. Este es Enoc, un hombre que fue hijo, un hombre que fue padre, un hombre, hermanos, que fue abuelo, un hombre común y corriente, hermanos, como nosotros. No tenía nada de sobrenatural, porque muchas de las veces tratamos, hermanos, de justificar y decir, no, es que nosotros no le llegamos ni a los talones a tal hombre, no le llegamos ni a los talones a esto. Pero la Biblia nos habla de sus debilidades. La Biblia nos habla que fueron hombres con pasiones semejantes a las nuestras. Amén. Y tomamos a veces todo esto como excusa para no comprometernos con Dios, para no, hermano, buscar a Dios como debemos de buscarlo. Pensamos que eran hombres o superhombres, hombres sobrenaturales, y no, hermanos, eran hombres que tenían temor de Dios en sus corazones, que caminaban, hermanos, con temor de Dios en sus vidas, que caminaban con fe en Dios, y por esta razón Dios los usó en gran manera.
Este era Enoc, alabado sea su nombre, aleluya. Y dice, amados hermanos, que el libro de Hebreo los habla acerca de lo que pasó, lo que aconteció, del ejemplo de fe de Enoc. Dice que por la fe Enoc fue traspuesto para no ver muerte. Gloria al Señor. Enoc, hermanos, fue trasladado a un lugar, hermanos, mejor. Enoc, dice la escritura, que fue llevado en vida, hermanos, a un lugar mejor. Fue sacado de este mundo lleno de corrupción, hermanos, a un lugar mejor. Enoc ascendió al cielo sin conocer la muerte. Milagrosamente, hermanos, fue trasladado, fue traspuesto, fue puesto en un lugar, hermanos, diferente a este mundo. Y todo esto, dice la escritura, por la fe. Porque él, hermanos, se mantuvo seguro de que la promesa que Dios había dado a sus padres era real. Porque él se mantuvo convencido, hermanos, de que un día el ser humano iba a ser redimido del pecado por una simiente que iba a venir de la mujer. Él se mantuvo convencido en esta promesa. Él se mantuvo convencido, hermanos, en ello. Y por esta razón, dice la escritura, por medio de la fe, hermanos, dice que fue trasladado. Él estaba seguro de que las cosas iban a ser así. Y Dios conoce, hermanos, cuando hay fe, cuando hay determinación, cuando hay seguridad, cuando hay convencimiento en nuestra vida. Dios conoce. Por esta razón este hombre dice que por la fe fue trasladado. Fue trasladado. Dice, fue traspuesto para no ver muerte. Qué privilegio tan glorioso del que este hombre, hermanos, vivió. Por poner la fe, por depositar toda su confianza en Dios, por creer, hermanos, en Dios, fue llevado a un lugar mejor. Alabado sea el nombre de Dios. Vemos, hermanos, en Génesis capítulo 5, ahí, hermanos, mantenga esa cita abierta. Vemos que el versículo 22 dice: y caminó Enoc con Dios después que engendró a Matusalén 300 años y engendró hijos e hijas. Vemos lo que la palabra del Señor dice. Caminó Enoc con Dios después de que engendró a Matusalén. Tenía 65 años cuando engendró a Matusalén. Y dice que después de que engendró a su primer hijo, dice que este hombre comenzó a caminar con Dios. Y durante 300 años este hombre caminó con Dios y engendró hijos e hijas. Y fueron todos los días de Enoc 365 años. Dice el verso 24: caminó pues Enoc con Dios y desapareció porque le llevó Dios, dice la escritura. 300 años este hombre se mantuvo con la fe puesta en Dios, hermano. 300 años se mantuvo caminando con Dios. Esto habla de que mantuvo una relación, una comunión estrecha con Dios. Que caminó en obediencia, que caminó, de hermanos, en rectitud. Esto habla que este hombre, amados hermanos, era un hombre temeroso de Dios. No fue un día, no fue una semana, no fue los pocos días que nosotros vivimos, hermanos. No, 300 años. La vida de 4 personas hoy en nuestros tiempos. 300 años, hermano. Se mantuvo firme, determinado, convencido
¿Se puede imaginar todo lo que sucedió durante estos 300 años? La tierra, hermanos, o la humanidad se comenzó a corromper de una manera terrible en estas generaciones. De una manera terrible, al punto que Dios tuvo que destruir toda esa generación. Pero vemos a este Enoc, hermanos, que a pesar de que el pecado se aumentaba, que a pesar de que la gente se depravaba cada día más, que a pesar, hermanos, de que estaba rodeado de cuantas cosas, este hombre se mantuvo, hermanos, firme, creyendo en su Dios. Se mantuvo, hermanos, a pesar de que tal vez muchos hombres dejaron, abandonaron la fe. Como lo dice el capítulo 6, que los hijos de Dios comenzaron a relacionarse con las hijas de los hombres, comenzaron a perder el temor a Dios, comenzaron, hermanos, a apartarse, a desviarse de la verdad. Pero este hombre, a pesar de que veía tanta gente, hermanos, apartándose, blasfemando el nombre de Dios, cometiendo hechos vergonzosos, casándose, divorciándose, volviéndose a casar, embriagándose, todo eso habla la Escritura. Enoc se mantenía firme en lo que había creído. Alabado sea el nombre de nuestro Señor. ¿Usted cree que no es un gran ejemplo, hermanos, a seguir? Se mantenía firme 300 años. 300 años, hermanos. Aconteció de todo en el lapso de la vida de Enoc. Pero este hombre siempre, dice la Biblia por 2 veces, verso 22 y verso 24, que Enoc caminó con Dios. Aleluya. No dejaba de caminar con Dios. No dejaba de tener, hermanos, compañerismo. Él sabía que Dios estaba de su lado. Él sabía que Dios era omnipresente. Él sabía que Dios iba donde él iba y caminaba en temor donde quiera que él se movía. Alabado sea el nombre de nuestro Dios. Caminaba, hermanos, manteniendo una estrecha relación con Dios todos los días de su vida. Por 300 años, una perseverancia. Convencido, seguro de que él, hermanos, no estaba ilusionando nada, de que lo que él esperaba era real, era cierto, era verdadero. Por 300 años este hombre caminó una fe real, una fe verdadera, una fe, amados hermanos, perseverante, una fe genuina. Es lo que este hombre está demostrando en lo que nosotros estamos mirando. Y nosotros tenemos 10 años en el Evangelio. ¿Y cuántas veces hemos renunciado, hermano? Amén. ¿Cuántas veces hemos dicho, ya no voy a seguir, ya no voy a ir, ya no voy a continuar? En poco tiempo, hermanos, y por cosas insignificantes, por cosas que no tienen sentido, que no tienen valor, muchas de las veces por cosas creadas en nuestra propia mente. Pero este hombre nos da ejemplo, hermanos, que una fe genuina persevera, una fe verdadera se mantiene, hermanos, a pesar de todo lo que venga a nuestras vidas, de todo lo que venga. Podemos ver, hermanos, cosas terribles, vamos a ver cosas terribles, pero mantengámonos en fe, mantengámonos en fe, que Dios no nos va a pedir cuentas por otras personas. Dios, hermanos, no va a responsabilizarnos a nosotros por la falta, por los pecados, por las cosas, hermanos, que cometen otras personas. No, Dios nos va a pedir cuenta, hermanos, a cada uno individualmente de cómo nosotros hemos caminado, de cómo nosotros nos hemos conducido durante, hermanos, este peregrinaje. Dios nos va a pedir cuenta de ello a cada uno de nosotros.
Por lo tanto, cada uno es responsable, hermano, de caminar con Dios, de mantener comunión con Dios, de mantener una buena relación con Dios. ¿Qué importa si el resto de la iglesia no quiere orar? Si el resto de la iglesia no quiere congregarse, si el resto de la iglesia no quiere ayunar. Dios nos está llamando personalmente a que tengamos una intimidad con Él, a que caminemos con Él, hermano. Nuestra fe no tiene nada que ver con las demás personas. Nuestra fe está puesto en Dios, en las cosas que Él ha prometido, en la esperanza que Él nos ha dado. Por lo tanto, debemos de proseguir hacia adelante. Este hombre caminó 300 años manteniendo su fe, perseverando día con día, con debilidades, hermanos, con enfermedades tal vez en su cuerpo. Pero este hombre se mantuvo ahí cada día, esperando, confiando. Tal vez se acostaba por la noche diciendo: probablemente ya no vaya a amanecer el día de mañana. Probablemente hoy sea mi último día de luchar, de hermanos, pelear contra el pecado. Probablemente, tal vez este hombre decía estas cosas. Y mire qué privilegio tuvo, que fue traspuesto, hermanos, para no ver muerte. Milagrosamente el Señor, hermanos, lo levantó, como lo dice el versículo 24, que desapareció porque le llevó Dios, dice la Escritura. Le llevó Dios. Mire, hermanos, lo que el escritor a los Hebreos sigue diciendo: este hombre fue traspuesto para no ver muerte, y no fue hallado porque lo traspuso Dios. Aleluya. No fue hallado. Esta expresión, hermanos, nos dice de que Enoc, hermanos, su desaparición de este hombre fue evidente en el lugar donde él habitaba. La desaparición de Enoc fue notoria, hermano, alrededor de las personas, en las ciudades, en la colonia, en la aldea donde él residía. Fue notoria. De repente que un día Enoc ya no fue visto, la gente comenzó a preguntarse: ¿dónde está aquel hombre piadoso? ¿Dónde estará aquel hombre ejemplar? ¿Dónde estará aquel hombre que caminaba con su fe puesta en Dios? ¿Dónde estará aquel hombre que hablaba de Dios continuamente? Fue notoria la ausencia de Enoc en medio de la comunidad donde él vivía. Fue notoria, hermanos, porque era un hombre de fe. Un hombre, hermanos, que tal vez oraba por las otras personas. Un hombre que daba testimonio en todo, hermanos, en su familia, en su conducta, hermanos. Sus hijos lo tenían como buen padre, su esposa lo tenía como buen esposo, los vecinos lo tenían como buenos vecinos. Todas las personas sabían que era un hombre diferente a los demás, a tal punto que cuando Enoc desapareció, dice que no fue hallado. Y esto nos dice, hermanos, que a Enoc lo tuvieron que buscar. Tuvieron que formar cuadrilla de personas. Fueron tal vez por los montes gritándole: Enoc, Enoc. Lo buscaron, hermanos, por los ríos. Lo buscaron por las ciudades vecinas. Preguntaron por él. No han visto a tal hombre. Pero dice la Escritura que no fue hallado porque lo traspuso Dios. Fue llevado por Dios a un lugar fuera de este mundo. Alabado sea el nombre de nuestro Señor. Su falta, hermanos, su ausencia de este hombre fue notoria. Un hombre de fe marca la diferencia donde quiera, hermanos, que éste vive. Un hombre de fe marca la diferencia donde quiera que éste se para. Un hombre de fe marca la diferencia donde quiera que éste va, hermanos. Un hombre que tiene su fe en las promesas de Dios. Un hombre que ha sido redimido por la fe, hermanos, en Cristo. Este hombre es diferente a los demás. Y la gente tiene que notarlo. Tiene que notarlo.
Debe de notarlo, hermanos. Un hombre de fe, su ausencia, hermanos, fue notoria. Su ausencia fue notoria. Donde quiera que un hombre de fe se para, hermanos, debe de marcar la diferencia. Debe de reflejar el carácter del Dios, hermanos, a quien sirve. Debe de este hombre hablar diferente a los demás. Debe de hablar con seguridad. Debe de hablar convencido de las cosas, hermanos, espirituales, de las cosas celestiales. Se debe, hermanos, debe de ser un hombre que no muestra amor por las cosas a este mundo, que está desligado completamente de las cosas terrenales. Que no hay, hermanos, en su corazón ese deseo, esa avaricia por acaparar todo lo que sea. No, un hombre de fe, hermano, marca la diferencia donde quiera que éste va. Alabado sea el nombre de nuestro Dios. Y es lo que pasó con Enoc. No fue hallado porque lo traspuso Dios. Lo buscaron, no sabemos por cuánto tiempo, pero lo cierto es que no lo pudieron encontrar, hermanos, porque no había sido escondido por ningún hombre. Había sido Dios quien lo había llevado por la fe que éste había mostrado por 300 años, hermanos, de su vida. 300 años había caminado ya con Dios. Y dice el escritor en el verso 5: y no fue hallado porque lo traspuso Dios. Y antes que fuese traspuesto, tuvo testimonio de haber agradado a Dios, dice la escritura. Qué maravilloso, hermano, lo que se escribe de este hombre. Qué maravilloso, hermano. Puede mirarlo, hermanos, usted. Se describe como un hombre de fe. Se describe como un hombre, hermanos, que no era digno de este mundo. Tuvo que ser traspuesto, trasladado a un lugar mejor. Y se describe como un hombre que tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Alabado sea el nombre de nuestro Dios. Un hombre que caminó, hermanos, en obediencia a su Dios. Un hombre que dio fruto de justicia. Un hombre, hermanos, que dio fruto de santidad. Un hombre, hermanos, que dio fruto de amor por Dios y por los demás en medio de sus generaciones. Dio testimonio de haber agradado a Dios. Dio testimonio. Este hombre, hermanos, con su estilo de vida testificaba, hermanos, de que aún Dios estaba complacido de cómo él caminaba. Que aún Dios estaba agradado, estaba contento, estaba, hermanos, satisfecho de cómo él caminaba, hermanos. Dio testimonio de haber agradado a Dios. Cuando Enoc fue trasladado, cuando Enoc, hermano, fue traspuesto, la gente que aún tenía sus ciertas dudas acerca de Enoc, la gente que tal vez se burlaba de Enoc, aquella gente que tal vez, hermanos, decían: este es un hipócrita como todos los demás. La gente que tal vez decía: pero ustedes no conocen la otra cara de Enoc. Cuando Enoc fue traspuesto, esto fue un testimonio impresionante para todas esas vidas. De que la vida de Enoc, hermanos, que la vida que Enoc vivió, de que la vida que Enoc tuvo, hermanos, en el peregrinaje en esta tierra, fue una vida que agradó a Dios, a tal punto que Dios lo sacó de este mundo. Amén. Lo sacó, hermanos, de la corrupción en la que Enoc, en las generaciones que Enoc vivía. Dio testimonio. Cuando él fue traspuesto, la gente se quedó diciendo: era cierto lo que este hombre decía. Entonces su fe era real, su fe era verdadera. Y este hombre sí tenía una buena relación con Dios.
Su corazón era recto. Se había separado del pecado. Era un hombre que sí de verdad tenía amor en su corazón por Dios. Todo esto, amados hermanos, se escuchaba el testimonio de que este hombre agradó a Dios. La gente testificaba de que hubo un hombre en sus generaciones que, a pesar de todo lo que se vivía a su alrededor, él se guardó para su Dios. Él no se contaminó. Él no se vendió al pecado. Él, hermanos, se mantuvo firme, guardando su casa, doctrinando su casa, enseñando el temor de Dios a sus hijos, a su familia. La gente testificaba, hermanos, de este hombre. Y aún muchísimos años después, el escritor a los Hebreos, inspirado por el Espíritu Santo, lo vuelve a mencionar, hermanos, que es un hombre ejemplar, un hombre que vivió una vida agradable delante de los ojos de Dios. Da testimonio, hermanos, aún el Espíritu da testimonio acerca de este hombre en esta carta. Vemos entonces, hermanos, que la fe fue la que llevó a este hombre, el convencimiento, la seguridad que él tenía en las promesas de su Dios, fue la que llevó a este hombre a vivir, hermanos, este estilo de vida, a guardarse para Dios. Fue la que llevó a ese hombre a caminar con Dios todos los días de su vida. La fe, hermanos, puesta en ese Dios. Por eso es que el versículo 6 nos dice: pero sin fe es imposible agradar a Dios. Está dando testimonio el escritor que fue por medio de la fe de que no pudo mantenerse, de que no pudo agradar a Dios. Y dice el escritor: si no fuera por medio de la fe, si no hubiera sido por la fe, Enoc no hubiera agradado a Dios. Si Enoc no hubiera estado convencido, si Enoc no hubiera estado seguro, si Enoc no mirara las cosas, las promesas como realidades, hubiera sido imposible que él agradara a Dios. No hay forma, dice el escritor, hermanos. La fe es de vital importancia, es necesaria para agradar a Dios, hermanos. Para agradar a Dios. No se puede agradar a Dios si no tenemos fe. Es imposible. No hay posibilidad alguna de mantener agradado a Dios, hermano. Porque ¿cómo es posible de que Dios se mantenga complacido con alguien que no crea, hermanos, en Él? No es posible, ¿verdad? ¿Cómo es posible, hermanos, que Dios se mantenga agradado con alguien que viva, hermanos, rechazándolo, dudando de su existencia? No es posible. Por eso es que el escritor dice: es imposible agradar a Dios sin fe. Es imposible, hermanos. Romanos 14, verso 23 dice que todo lo que no proviene de fe es pecado. Todo, hermanos, lo que no proviene de fe es pecado. Si nosotros no tenemos confianza, no tenemos seguridad, no estamos convencidos, hermanos, de la realeza de nuestro Dios, estamos en pecado y no podemos agradar a Dios. Por lo tanto, es imposible agradar a Dios. Y dice el escritor: porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay. Aleluya. Es necesario, hermano. Es importante. Este es, amados hermanos, el secreto, lo que necesitamos para acercarnos a Dios. Necesitamos fe. Es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay. Crea, hermanos, que Dios es real. Crea que Dios existe. Crea que Dios es verdadero.
Es necesario, hermano, la fe nunca va a cuestionar a Dios. El hombre de fe nunca va a cuestionar a Dios. No se va a poner y de dónde salió Dios. Y Dios tiene madre. Y Dios tiene abuela. ¿Y quién lo creó? Eso no es fe, hermanos. Eso no es fe. Eso es estar dudando de la realidad de nuestro Dios. Eso es estar dudando del poder, de los atributos que nuestro Dios posee. Eso es estar dudando de que nuestro Dios es espíritu. Eso es estar dudando de que nuestro Dios es eterno, de que nuestro Dios no tiene principio ni fin, de que nuestro Dios es, hermanos, omnipotente y todos los atributos que la Biblia, hermanos, nos revela acerca de Dios. Es imposible, hermanos, acercarnos a Dios sin fe. No se puede, hermano. No podemos agradar a Dios si no tenemos fe. Es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay. Es necesario. Conviene, hermanos. De otra forma, estuviéramos perdiendo el tiempo. ¿De qué sirviera decir, hermanos, o aparentar que nos estamos acercando a Dios pero sin creer en Él? ¿De qué sirviera eso? ¿De qué sirviera, hermanos, orar horas y horas a un Dios en el cual no creemos? ¿De qué sirviera, hermanos, hacer cuantas cosas por un Dios que ni siquiera nosotros estamos convencidos de que existe? No tiene caso, hermano. No tiene sentido. Por eso el escritor dice: es necesario que el que se acerca a Dios, que el que viene a Dios, hermano, que el que busca a Dios crea que le hay. Alabado sea el nombre de nuestro Dios. El Salmo 14, verso 1 dice el salmista: dice el necio en su corazón, no hay Dios. Si nosotros, hermanos, rehusamos creer, si nosotros no tenemos fe, si nosotros, hermanos, rechazamos, dudamos de la existencia de Dios, hermanos, nos volvemos unos necios. Nos volvemos necios. Y un hombre, hermanos, que no está convencido de que Dios es real, de que Dios es verdadero, un hombre que no está convencido de que Dios es santo, hermanos, vive una vida desordenada. Vive una vida a su manera. Si usted mira el Salmo 14 y el Salmo 53, va a estar hablando de lo mismo, de la necedad del hombre que no cree, hermanos, en Dios. De la necedad del hombre que no confía en Dios. De la necedad del hombre que duda de la existencia de Dios y vive una vida totalmente desordenada, hundida en el pecado, una vida en depravación total, hermanos, bajo la ira de ese Dios en el que Él dice no creer. Porque si no creemos, hermanos, en ese Dios, vamos a vivir a nuestra manera, vamos a vivir a nuestro antojo. Vamos a vivir pensando en que no vamos a rendir cuentas a nadie. Por eso el escritor dice: conviene, es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay. Y no solo que crea, sino que también dice que es galardonador de los que le buscan. Aleluya. Que es un Dios, hermanos, que no es solamente un Dios verdadero, no es solamente un Dios santo, sino que también, hermanos, ese Dios es un Dios galardonador, un Dios que recompensa, un Dios que premia, hermanos, un Dios que va a dar a cada uno conforme a su obra. Un Dios, hermanos, que va a coronar a cada uno de aquellos que pongan su fe, que pongan su confianza, amados hermanos, en Él.
Es galardonador, hermanos, de lo que le buscan. Y esa es la exhortación que el escritor, hermanos, le está dando a los hebreos en el capítulo 10. Nosotros miramos en el versículo 35: no perdáis pues vuestra confianza, que tiene grande galardón, dice la escritura. No pierdas la fe, porque si te mantienes, si tu fe es verdadera, tendrás galardón, tendrás la promesa, dice el verso 36. Él es un Dios galardonador, un Dios que recompensa, un Dios que premia a aquellos, hermanos, que se mantienen con la fe puesta en Él. Es necesario que nos acerquemos a Dios, hermanos, con estas dos cosas importantes, convencidos, hermanos, de estas dos cosas: de que Él es un Dios real y de que Él es un Dios, hermanos, galardonador. Alabado sea el nombre de nuestro Dios. Y esto, hermanos, nos va a ayudar a caminar con Dios todos los días de nuestras vidas. Todos los días de nuestras vidas, hermanos. Esto nos va a ayudar, hermanos, a tomar el ejemplo de este hombre llamado Enoc, que caminó, hermanos, con Dios. Caminó con Dios. Tomemos, hermanos, este ejemplo para nuestras vidas. Tomemos este ejemplo y apliquémoslo, hermanos, a nuestro diario vivir. Caminemos con Dios todos los días de nuestras vidas. Caminemos en fe, hermanos. El apóstol Pablo dice: andamos por fe, no por vista. Nuestro caminar es por fe. Al igual que Enoc, nunca tal vez escuchó la voz audible de Dios. Nunca, hermanos, tal vez Enoc tuvo alguna revelación. Nunca tal vez este hombre, hermanos, habló como lo hacía Adán con Dios, pero tuvo fe en Dios. De igual manera nosotros caminemos con Dios, hermano. Caminemos con Dios. El caminar en fe, hermanos, no nos dice, hermanos, que si somos hombres de fe vamos a vivir teniendo experiencias sobrenaturales. No, hermano, eso no es fe. Porque si caminamos por las cosas que experimentamos, en cuanto dejemos de experimentar esas cosas, ahí se va a terminar nuestra fe. Amén. Si usted camina, hermanos, por las cosas que experimenta, va, hermanos, a dejar de creer en el momento que deje de experimentar cosas. ¿Por qué dejó de creer, hermano? Es que ya día no sueño. ¿Por qué dejó de creer? Es que ya no he vuelto a ver una visión como la que antes vivía, como la que antes veía. ¿Por qué dejó de creer? Es que ya no volví a interpretar lenguas. ¿Por qué dejó de creer? Porque ya no volví a ver un enfermo sanarse cuando yo oraba por él. Eso no es una fe verdadera, hermano. La fe, hermanos, verdadera se mantiene a pesar, hermano, de todo. Porque la fe no está en las experiencias que nosotros podamos tener, hermano. La fe debe de estar puesta en el Dios en el cual nosotros confiamos, en el cual nosotros creemos. Y recordemos que Él es un Dios, hermanos, soberano. Él es un Dios soberano, que Él hace como Él quiere y cuando quiere, hermanos. Que Él no está sujeto, amados hermanos, a nuestro deseo. Nosotros debemos de estar sujetos a su voluntad, hermanos. Amén. Alabado sea el nombre de nuestro Dios. Él no está sujeto, hermanos, a lo que nosotros deseemos, no. Nosotros debemos de estar sujetos a su voluntad. Nuestra fe debe de estar puesta en Dios. Caminemos en fe, hermanos, agradándole en todo, dando testimonio donde quiera que nosotros vayamos, hermanos. Demos testimonio como hijos de Dios. Que el día que nosotros faltemos, hermanos, la gente de verdad, que de verdad, hermano, la gente diga: este fue un hombre de fe. Este fue un hombre que confió en su Dios. Este fue un hombre
que a pesar de todo lo que vivió, que a pesar de la forma en que murió, que a pesar de los años que pasó con su enfermedad, no blasfemó en contra de su Dios. Que se dé testimonio, hermano, que se dé testimonio. Donde quiera que nosotros vayamos, demos testimonio, hermanos, de que somos personas de fe, convencidas, seguras que más allá de esta vida hay algo maravilloso. Hay promesas reales. Hay un Dios real, hermanos, al cual le vamos a rendir cuenta. Que cuando faltemos, amados hermanos, no lo haga la gente por consolarnos, no. Que la gente no diga cosas bonitas por consolarnos, porque todo el que, hermanos, ha experimentado eso, muy mala ha podido ser la persona, pero cuando muere, no, hombre. La última semana de esa persona fue un ángel. Un ángel. Ya había prometido cambiar. Ya me había dicho que ahora sí ya me iba a amar, que ya no me iba a volver a pegar. Ya había dicho que ya no me iba a volver a ser infiel. Es que él ya estaba cambiando. No, de seguro está en la presencia de Dios. Y comenzamos a arreglar todas las cosas. No, hermanos, no. Eso es un engaño que el diablo se ha inventado. Es un engaño. Porque ahora todo el que muere va para el cielo. Si eso fuera así, ¿qué estamos haciendo en este lugar? Si eso fuera así, hermanos, ¿para qué nos estamos absteniendo? Pero sabemos que la verdad de la Biblia, hermano, no nos enseña eso, hermano. No nos enseña eso. Pero el diablo se ha encargado, hermano, de todas esas cosas. Por eso es que mucha gente, amados hermanos, está confiando en esos métodos satánicos de que al final todos vamos a ir al cielo. No, hermanos, no es así. No es así. Necesitamos mantenernos con la fe puesta en nuestro Señor. Necesitamos dar testimonio. Necesitamos caminar en comunión con Dios, hermano. Y recordemos que para caminar en comunión con Dios debemos de estar separados del pecado, amados hermanos. Para caminar en comunión con Dios debemos de estar viviendo una vida, hermanos, en una santidad, santificándonos día con día para caminar en comunión con nuestro Dios. Ya que Él es santo, hermanos, y no tolera, hermanos, la maldad del pecado. Alabado sea el nombre de nuestro Dios. Demos testimonio, hermanos, donde quiera que vayamos, como hijos de Dios, al igual que no, hermanos, al igual que no, demos testimonio en nuestra familia. En nuestra familia, hermano, que nuestros hijos, hermanos, estén convencidos de que como padres somos hijos de Dios. Amén. Vaya, se terminó todo. Sí, hermano, donde quiera, demos testimonio. Demos testimonio, porque por esa razón, amados hermanos, muchos jóvenes se están apartando. ¿Por qué? Porque nosotros como padres que debemos de dar ejemplo, la mayor parte, hermanos, de veces vivimos una vida en mediocridad, en hipocresía. No somos, hermanos, lo que aparentamos ser en este lugar. No tenemos la fe en nuestra casa que aparentamos tener en este lugar. No hablamos con la misma valentía que hablamos en este lugar. Seamos al igual que Enoc, hermanos. Este hombre fue un padre ejemplar. Fue un hijo ejemplar. Fue un abuelo tal vez durante ese lapso de tiempo. Y dio testimonio a todos los que estaban a su alrededor. Ahora ya no está con nosotros. El hombre de fe. El hombre que daba testimonio. El hombre que testificaba. El hombre que oraba. El hombre que lo veíamos estudiar. El hombre que lo veíamos tener comunión con Dios a través de la oración. Ahora ya no está entre nosotros el hombre que caminaba con temor, el hombre que cuidaba lo que iba a hablar en su palabra, el hombre que, hermanos, se guardaba en sus pensamientos. Es un ejemplo de fe, hermanos, a nosotros a seguir. Al igual que Enoc, hermanos, si nosotros mantenemos esta fe en nuestro Dios, si nosotros caminamos con Dios, hermanos, al igual que Enoc lo hizo, si nosotros caminamos en fe, rectitud, en santidad y en amor,
al igual que Él, un día, amados hermanos, también nosotros seremos arrebatados a un lugar mejor. Alabado sea el nombre de Dios. Esa es nuestra esperanza, hermanos. Esa debe de ser nuestra fe. Un día, hermanos, seremos arrebatados a un lugar mejor, hermanos. Si nos mantenemos en fe, si nos mantenemos dando testimonio, si nos mantenemos, hermanos, dando fruto dignos de arrepentimiento en nuestra vida diaria, hermanos. Si con nuestra fe testificamos de que hemos sido hombres regenerados, hombres que marcan la diferencia en medio de cualquier tiempo que tengamos que vivir. Al igual que Enoc, hermanos, seremos un día arrebatados. El apóstol Pablo en el capítulo 15 de 1 Corintios, en el versículo 51 dice el apóstol: he aquí os digo un misterio, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptible, y nosotros, dice el apóstol, seremos transformados. Aleluya. Oh, hermanos, al igual que Enoc, ¿qué sabemos si nosotros no conozcamos muerte? ¿Qué sabemos, hermanos, si no vayamos a ver muerte y seamos transformados en cualquier momento, en cualquier día, hermanos, de estos, en cualquier hora de estas que se aproximan? Pero para esto debemos de tener una fe determinada, una fe, hermanos, verdadera. Debemos de estar seguros, convencidos. Debemos, hermanos, de mantener una buena relación con nuestro Dios para poder experimentar esto que el apóstol Pablo está enseñando. Los muertos en Cristo resucitarán primero, y los que vivimos, dice el apóstol, seremos transformados en un abrir y cerrar de ojo. A los tesalonicenses, en el capítulo 4, en el verso 16, dice el apóstol: porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Oiga lo que el apóstol dice, hermano: luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, dice el apóstol, seremos arrebatados, trasladados, llevados a un lugar mejor, hermano, tomados por Dios, aleluya, para estar en su presencia. Dice el apóstol: nosotros, los que vivimos, seremos arrebatados, dice, para estar juntamente con ellos en las nubes y para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Aleluya. Esa debe de ser, amados hermanos, nuestra fe, nuestra confianza. Al igual que no, amados hermanos, si nos mantenemos en fe, un día seremos arrebatados, seremos trasladados. No importa si tenemos que morir, hermanos, sin ver lo que creemos. No importa, amados hermanos, si tenemos que pasar cuánto tiempo postrado en una cama. No importa, amados hermanos, la condición física en la que estemos. Lo que importante es la condición espiritual. Lo que importa es que nuestra fe, hermanos, esté fundada en las promesas de nuestro Dios, y que nada ni nadie pueda movernos de ello, para poder, hermanos, ser trasladados al igual que Él. Al igual que estos hombres, hermanos, un día nosotros también vamos a ser, hermanos, recompensados, porque nos hemos acercado a un Dios galardonador. El apóstol Juan escribe el libro de Revelaciones diciendo en el capítulo 3 de Apocalipsis, verso 11: he aquí yo vengo pronto, retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. En el capítulo 22, verso 12, el apóstol dice: he aquí yo vengo pronto, y mi galardón conmigo, para recompensar a cada uno según sea su obra. Aleluya. Para recompensar a cada uno. Tenemos, hermanos, galardón, como la alabanza que cantaba nuestra hermana al principio de este servicio. Mantengámonos en fe, creyendo en nuestro Dios.
No dudemos, hermanos, por nada. Venga lo que venga, no nos apartemos de la fe. No renunciemos a nuestra fe. No, amados hermanos, no nos desviemos de esta verdad. Venga lo que venga, no apostastemos, hermanos. Mantengámonos firmes y seremos recompensados en gran manera. Póngase sobre sus pies en esta tarde. Guardemos este ejemplo de fe en nuestros corazones. Guardemos este ejemplo de fe, hermano, porque es necesario para nuestra vida. Guardemos este ejemplo de fe. Procuremos, hermanos, que no se nos olvide. Repitámoslo, memoricémoslo, leámoslo una y otra vez. Que ya antes que nosotros, mucho antes que nosotros, hubieron gente que perseveró hasta el final, que se mantuvo, que no la pasaron bien, que no tuvieron riquezas tal vez tuvieron una vida triste, hablando terrenalmente, pobre, pero eran ricos en fe. Hombres que no fueron defraudados, hombres que antes de tiempo recibieron recompensa. Guardemos estos ejemplos de fe en nuestros corazones y apliquémoslos, hermanos, a nuestras vidas. Apliquémoslo a nuestras vidas. Caminemos con Dios. Caminemos con Dios. Cada día de nuestras vidas caminemos con Dios. Separados de Él, nada podemos hacer, dice la Biblia. Caminemos con Él donde quiera que vayamos, donde quiera que estemos. Marquemos la diferencia en nuestra familia. Que nuestros hijos se inspiren, que nuestros hijos anhelen imitar nuestra fe, que nuestros hijos anhelen en servir a nuestro Dios por medio, hermanos, del ejemplo que nosotros podemos darle. Que nuestros hijos aprendan cómo se resuelven los problemas, cómo se pelean las batallas espirituales. Que nuestros hijos aprendan con nuestro ejemplo cómo se camina con Dios, cómo se vive. Guardemos este ejemplo en nuestros corazones. Guardémoslo, hermanos. Mantengámonos en fe, de tal manera que el día que como iglesia seamos arrebatados, como iglesia seamos trasladados al cielo, este mundo, hermanos, note nuestra ausencia. Que este mundo se dé cuenta que nuestra fe, hermanos, era real. Que este mundo se dé cuenta de cuán importante era la iglesia en medio de ella. Guardémonos, hermanos, para Dios. Seamos ejemplo donde quiera que vayamos. Necesitamos esta fe para complacer a nuestro Dios, para complacer a nuestro Dios. No sabemos cuánto tiempo vayamos a vivir, no sabemos cuántos días, no sabemos cuántas horas nos quedan, hermanos, en esta tierra. Seamos ejemplo de fe todos los días de nuestras vidas.
Señor, en tus manos estamos. Ayúdanos, por favor, Dios mío. Ayúdanos. Por tu palabra nos damos cuenta, Señor, de que no tendremos excusa alguna. No tendremos excusa, Dios mío. Por tu palabra miramos a hombres de carne y hueso, con nuestra misma naturaleza. Hombres que se determinaron, que creyeron en tu nombre, que se guardaron en medio de los tiempos, que fueron ayudados por usted, que fueron convencidos en sus corazones. Ayúdanos a estar convencidos, a estar seguros, Dios mío. Ayúdanos, 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 Dios, para el día que tengamos que ser cortados de esta tierra. Dios mío, llevemos una esperanza real, una esperanza verdadera, para que el día, Señor, de que usted venga por sus hijos, seamos, Señor, tomados, arrebatados, trasladados por usted de este mundo a la gloria que nos espera. Solo por la fe, Dios mío. Ayúdanos, por favor. No permitas, Señor, no permitas que el enemigo gane ventaja, Señor, en nuestras vidas. Que la duda gane ventaja, Señor, en nosotros. Ayúdanos a permanecer en fe, en el nombre poderoso de Cristo Jesús, para honra y gloria suya. A estar con